La Unión Soviética comenzó una trayectoria en donde comenzó a retroceder y a aceptar que ya no podía financiar a los satélites socialistas de la Unión Soviética. Todo parece indicar que esta trayectoria se empieza a repetir en el gran imperio de Estados Unidos. Hoy hablamos con Eduardo Luque, que ha preparado un tema fascinante en donde nos explica cómo un imperio retrocede. De este paladín de libre comercio, de hecho nos va a mencionar un poco al Ejército de Liberación, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que apareció en México justo cuando Estados Unidos proclamaba ser el líder del globalismo. Hoy va al revés. Todo está ligado con lo que estamos viendo y con un Donald Trump que asesina instituciones. Eduardo Luque, bienvenido, bienvenido, y de hecho nos traes una frase que va a ser para el final sobre también la paz. ¿Cómo entender que Estados Unidos inicia un repliegue como potencia global? Eduardo, adelante, te escuchamos con mucha atención, como siempre. Fundamentalmente porque el imperio no tiene capacidad de mantenerse al mismo nivel que lo había hecho hasta el presente. Esto recuerda a un libro de un autor, de un historiador del siglo XIX, de Gibbon, que escribía un libro que se hizo famoso incluso hoy, se relee, Auge y caída del Imperio Romano, que al final lo que proponía es un poco lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Como el imperio es incapaz de sostener guerras, tantas guerras en tantos sitios al mismo tiempo, que acaba arruinando al país, acaba arruinando a su propia base social y acaba retrocediendo como imperio. Como bien tú decías, esto tiene muchas similitudes con lo que ocurrió a la Unión Soviética en los años 90. Es decir, el repliegue de la URSS en aquel momento, en los años 90, se debió, y así lo reconoció el propio Gorbachev, que era el líder soviético en el momento, que no podía financiar a los países del bloque socialista y que no podía financiar la carrera de armamentos en la que se había metido y que le impulsó Ronald Reagan y sus propios problemas internos, sus propias estructuras internas. El desarrollo económico de Rusia, de la URSS, en aquel momento, había invertido ingentes cantidades de dinero en una carrera armamentística que finalmente se vio truncada porque no pudo competir con Estados Unidos. Ahora tenemos una cosa parecida. Estados Unidos ha invertido enormes cantidades en su ejército. De hecho, no se ha podido hacer nunca una auditoría de realmente de lo que cuesta el ejército norteamericano. Se calcula, hecho por varios analistas para que tengamos una idea, se calcula que el Pentágono se gastó o tiene, digamos, o ha hecho desaparecer en torno a 21 billones de millones de dólares con cifras europeas. En el caso de cifras anglosajonas serían 21 trillones, el equivalente al PIB de Estados Unidos del año 17, sin que nadie sepa en qué se ha gastado esa enorme cantidad de dinero. Así que esto es un poco la historia de la caída del Imperio Romano, pero ahora llevado al siglo XXI, y asistimos a la caída del Imperio estadounidense, que está todavía lejos, pero los síntomas son claramente esta carrera enloquecida, en esta guerra comercial contra China y contra todo el mundo, lo que demuestra precisamente el miedo al imperio a perder su poder. A ver, Eduardo, antes de ir a profundidad con justamente, porque todo esto empieza de la guerra comercial y espero que nos los vayas explicando así, este paladín de libre comercio, ahora al proteccionismo total. Pero antes de eso, te voy a poner una fotografía que tú mismo nos la pediste, ya está aquí, ya la consiguió Shadi. Y mira, esto tiene que ver de alguna u otra forma con lo que estás diciendo, con esta agonía, con este araño
por tratar de afianzarse a eso que parece ser que se le diluye, que sería la hegemonía, el hegemón. Esta fotografía. Esta fotografía es de un senador de Estados Unidos que fue a El Salvador, en donde este migrante está casado con una estadounidense, y Donald Trump se lo llevó, lo deportó por terrorista a El Salvador sin ningún juicio, sin ninguna acusación, y además pisoteando una orden de la propia justicia de Estados Unidos de que no podía ser deportado porque no había pruebas para inculparlo de que pertenecía a una organización delincuencial, terrorista o criminal como la Mara Salvatrucha. Eduardo, te escucho. Esto es un ejemplo, uno más, de los miles que ha habido, porque también se ha reproducido con cientos de venezolanos que fueron detenidos sin ningún cargo de ningún tipo y extraditados y enviados a El Salvador sin juicio y sin ninguna acusación de ningún tipo. Incluso algún caso se ha dado que fue por equivocación de la propia policía, que cambió el nombre, se equivocó el nombre, y a esta persona lo cogieron con el nombre cambiado y se lo llevaron prisionero a Salvador. Pues bien, a este salvadoreño, Kilmar Ábrego García, si se llama el señor, fue deportado injustamente por el propio Trump. Y es el ejemplo del nuevo modelo social, político y económico que quiere impulsar el señor Trump. Un lugar donde lo que se impone es la justicia del fuerte y no la fuerza de la justicia, que es lo que debería ser, ¿no? Sino la imposición violenta de yo soy el que puede, impongo mis condiciones y mis creencias y me salto las leyes si es necesario, incluso cuando los propios jueces estadounidenses así lo señalan, ¿no? Se viola la ley sin ningún tipo de problema porque tanto el señor Trump como el señor Bukele, que es el que ha ampliado estas cárceles para meter a gente que son delincuentes y otros que no, pues evidentemente se arrogan el derecho de imponer su voluntad por encima de las leyes. Esto es lo que estamos viendo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que sucede a nivel de política internacional. El señor Trump ha decidido imponer su ley porque se considera suficientemente fuerte como para imponer la ley a los demás países. Y es por ello que impone las sanciones que impone los aranceles que impone, intenta chantajear a toda la humanidad en este momento, ¿no? Este es un ejemplo más de lo que el señor Donald Trump nos reserva para el común de los mortales. Como si fuéramos esclavos, como si fuera el ser humano un esclavo que tiene que ser sometido. Mira, ahí va mucha gente sometida, quizá algunos criminales, por supuesto, pero sin ningún juicio, sin ninguna acusación, simplemente eres migrante. Y hay escenas verdaderamente abominables, Eduardo, de cómo incluso atropellan a viejitos, a gente de la tercera edad, por capturar a un migrante que a su juicio inmediato del policía, porque es inmigrante, ya es supuestamente ilegal, que detesto esa palabra, y además terrorista. Lo suben a un avión, lo encadenan y vámonos. Y luego gente como el señor Bukele lo recibe y dice que son terroristas, además, sin ningún juicio de su propia justicia, de su propio país. Bueno, vámonos directo al fondo, Eduardo. A ver, 1994, yo recuerdo, incluso viajé a Chiapas. En ese entonces estaba ahí con mi hermano, estábamos muy jovencitos. Durante la década de los 90, Estados Unidos creía que era el superpoderoso y entonces impulsó tratados. Antes que nada, me gusta abrir un paréntesis. Yo te invito a que busques El Viejo Topo, la revista donde escribe Eduardo Luque, y tiene pues muchos artículos, y justamente lo que estamos comentando es uno de sus artículos,
y ahí vas a encontrar mucha información. Yo te agradezco, Eduardo, siempre que compartas las ideas que están detrás de tu artículo, porque esto lo hace mucho más enriquecedor. Cierro el paréntesis, busquen El Viejo Topo, por favor. Eduardo Luque escribe e investiga sobre justamente esto, y entonces del paladín del libre comercio al proteccionismo que estamos viendo de Donald Trump. Regreso a la idea. En 1990 Estados Unidos se creía el gran superhéroe del comercio mundial, no solo del comercio, sino del poder mundial, y impulsaba tratados como el famoso Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que involucraba a México, a Canadá y por supuesto Estados Unidos. Estaba convencido de su superioridad en la economía globalizada. Sin embargo, este proceso encontró aparentemente una resistencia, como el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas, justo el 1 de enero de 1994, corría entonces el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari y se levantaban los zapatistas para protestar justo el día que entraba en vigor el tratado, símbolo de una contestación global símbolo de una contestación al neoliberalismo avasallador. Hoy es el propio Estados Unidos quien se aleja de esa propuesta, Eduardo. Me parece impresionante y va al revés, como un poco defendiendo las ideas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se levantó en México en 1994 y empieza a imponer medidas arancelarias y políticas de protección al no tener remedio y constatar que ya no puede dominar las cadenas de producción mundiales ni es autosuficiente. Eduardo, escribes esto tú, ahora explícanoslos, por favor, te escuchamos. Fundamentalmente, bueno, a ver, te hago un inciso, ¿eh? No compares al ejército zapatista con las tendencias económicas del señor Trump, porque a pesar de que tienen alguna similitud muy vaga, realmente estamos hablando de dos, eh, de dos Claro. cosas antagónicas, ¿no? Yo también pasé un tiempo también por la zona zapatista, y lo que observé fue una cosa. A mí me hablaban algunos de las personas que ya estaban, que habían participado en alguna de las movilizaciones, me hablaban de una cosa que me llamó poderosísimamente la atención, ¿no? Y era que en cada pueblito, en cada aldeíta de la zona zapatista, los norteamericanos habían creado una ONG en cada pueblito, una ONG diferente norteamericana que se supone que les ayudaba a mejorar sus condiciones de vida. Lo que realmente y se sabía que eran ONGs y que eran secciones religiosas protestantes que creaban allí los cristianos del séptimo día, los adventistas de no sé qué, bueno, había tantas sectas religiosas que realmente era impresionante. Y nos contaban los compañeros zapatistas que su gran problema era combatir ideológicamente a esa gente. Esa gente venía allí para predicar la resignación. Tú eres pobre, porque eres pobre, porque Dios lo quiere, ahora que estamos en Semana Santa, Viernes Santo hoy, porque Dios lo quiere, y ya te recompensará Dios en tu pobreza cuando subas al cielo. Esto era el mensaje que llevaban. Pues bien, este mensaje era un mensaje que curiosamente ha calado de forma importante. Ha calado de forma importante. Y lo estamos viendo en muchos países europeos, cómo las formas de voto están cambiando. Pero bueno, esto es otro tema. Evidentemente lo que pasó allí fue de que en ese momento Estados Unidos se consideraba el amo del mundo, imponía sus condiciones e impuso a México y a Canadá el Tratado de Libre Comercio. Lo que no sé si conoce mucha gente, incluso en México y en Canadá, que el Tratado de Libre Comercio no solamente era de libre comercio. Ojo, porque se puso bajo control del ejército norteamericano una parte de México, evidentemente toda Estados Unidos, y toda Canadá. Está enlazado militarmente
con organismos de control militar por parte de Estados Unidos. Así que el Tratado de Libre Comercio trajo dos cosas. Primero, una desregularización de la economía mexicana y de la economía canadiense a beneficio de Estados Unidos y de los grandes grupos monopolísticos de Estados Unidos, y un control militar de gran parte de México y de, sobre todo, Canadá. Ahora, por ejemplo, cuando el otro día hablábamos del problema del Ártico, no me refería, ahora es bueno recordarlo, que, por ejemplo, Canadá, el paso del noroeste en el Ártico, está bajo control de Canadá. Está en territorio canadiense. Es un paso estrecho, estratégico, para que pasen las mercancías en dirección al norte de América. Pues bien, Estados Unidos no reconoce eso como canadiense. Dice que el paso del noroeste es un paso libre de hielo, pero que es propiedad de todos y de ninguno. Es decir, mi propiedad, ¿no? Así que el Tratado de Libre Comercio no solo imponía condiciones comerciales muy desfavorables para los países más pobres, más dependientes, sino que implicaba un control militar también sobre territorios que eran ajenos. Ahora todo eso lo ha roto Estados Unidos. Todo eso ya no le funciona. En las consecuencias de aquellos tratados, de alguna forma es lo que ahora tiene Estados Unidos. Un proceso de desindustrialización enorme. Se llevaron las fábricas textiles, por ejemplo, a México, porque los salarios eran muy inferiores y el margen de beneficio para las grandes empresas norteamericanas era enorme, enorme. Y abandonaron la industria norteamericana y se fueron a otros países donde podían obtener mejores condiciones económicas para explotar a la mano de obra y obtener mejores beneficios. Esto es lo que ahora se encuentra Estados Unidos. Cuando hablan de reindustrialización, Donald Trump, cuando habla de reindustrialización, es una fantasía, una absoluta fantasía. Reindustrializar un país significa que tienes recursos para hacerlo, capital para hacerlo, una clase obrera, una clase trabajadora preparada, formada, porque no solamente vas a instalar maquilas, sino tendrás que desarrollar ingenierías para añadir valor añadido a tu producción, y has de tener infraestructuras, carreteras, puentes, trenes, aviones, que sean efectivos y conduzcan el material de un sitio a otro, ¿no? Esto es el problema que Estados Unidos no tiene. No tiene. Lo que vemos en la tele a veces de Estados Unidos, esas ciudades tan bonitas, todo tan arreglado, son películas. Películas que nos hacen creer que esa es la realidad. La realidad es también Filadelfia, los barrios donde la gente que vive de la droga pasean como zombies, auténticos zombies por la calle. Estamos viendo en vídeos realmente impresionantes de lo que está pasando en Estados Unidos. Eso también son Estados Unidos. Es decir, mejor dicho, esos son los Estados Unidos. Lo otro, lo que te enseñan los policías, que siempre perfectos y maravillosos, que siempre detienen al malo y al malo confiesa porque el intelectual policía lo ha derrotado intelectualmente, eso no deja de ser una película. Pues bien, la realidad de Estados Unidos son 49 millones de ciudadanos de Estados Unidos que no tienen seguro médico de ningún tipo, 170.000 muertos por sobredosis el año pasado, una cifra creciente además, y una auténtica plaga del oxicotín y de otras drogas que se han vendido legalmente por el país durante decenios. Y eso, revertir eso, no se hace en 2 días, ni se hace por ciencia infusa. Requiere mucho tiempo, muchas décadas y mucho trabajo para invertir. Así que lo que estamos oyendo de la reindustrialización no es más que proclamas al viento, Bien. básicamente. Bien, a ver, Eduardo, me estás hablando de la realidad cruda y dura de los Estados Unidos, la realidad innegable y el problema cancerígeno que tienen social y económicamente. Ahora, me gustaría que profundizaras los dos puntos que dijiste al principio. Los dos puntos son: Estados Unidos retrocede, uno, en el aspecto comercial, y dos,
y muy importante, sobre todo para ellos, en el aspecto militar. ¿Cómo es que está retrocediendo primero en el aspecto comercial? Y esto sin duda nos lleva a la guerra con China, la guerra comercial, por supuesto, en el primer paso. Eduardo. Pues básicamente por las cifras golpean con una... Estos días que estamos hablando, que se habla tanto de aranceles y está saliendo información muy importante que realmente hasta el momento intuíamos en algún caso, pero ahora que tenemos constancia, ¿no? Como por ejemplo, que los grandes almacenes, los Walmart, que son los grandes almacenes de Estados Unidos, una auténtica institución, más del 46% de los productos son de origen chino. Hasta las gorras que van en los mítines del señor Trump diciendo de aquello de América primero, son Made in China. Made in China, todo es Made in China. Ahora nos enteramos el otro día, salía otra información peligrosísima para la defensa nacional, los misiles balísticos afincados en tierra, los Minutemen, que son unos misiles bastante viejos ya, por cierto, bastante obsoletos, resulta de que están fabricados, adivinen con qué materiales, con materiales chinos. Con materiales chinos. El acero de algunos de los carros de combate, de los más famosos, ahora descubren que están fabricados con acero chino. Es decir, que incluso elementos básicos en la defensa están fabricados con acero y materiales que no están producidos en Estados Unidos, sino en China, en Vietnam, en Indonesia, en África, donde sea. ¿Por qué? Porque necesitan, porque el dinero que se invierte hay que, digamos, rentabilizarlo al máximo. Así que cuando se invierte dinero en un proyecto militar, esa empresa lo que hace es dárselo a otra empresa que lo hace más barato. Y esta empresa, a su vez, a una tercera que aún lo hace más barato, y a una cuarta y a una quinta, etcétera. Es por eso que se habla de que el Pentágono se ha comido 21 billones de millones de dólares, precisamente que no están auditados. No se ha podido hacer una auditoría todavía de lo que ha gastado el Pentágono. No se sabe cuánto ha gastado ni en qué se ha invertido. Y hay grandes problemas, grandes proyectos de aviones carísimos, de barcos carísimos, que son auténticos fracasos. Y ya en el terreno más concreto, diríamos, por ejemplo, la publicidad occidental en la guerra de Ucrania nos hablaba continuamente de que cuando lleguen los tanques americanos, los M1 Abrams, que son tan sofisticados y son tan maravillosos, pues que la guerra estaba ganada en 2 días. Y ahora resulta, entre las tropas rusas, hay tortas, no por huir de los tanques, sino por cazarlos, porque han descubierto que es relativamente fácil cazar un tanque y además les pagan, el gobierno ruso les paga una cantidad, el equivalente a un piso, al contado, les paga el gobierno ruso al grupo operacional, al grupo de soldados que consiga destruir un M1 Abrams, y además les paga más si lo consiguen intacto. Entonces le pagan más todavía, ¿no? Y ahí ya digo, hay bromas, los vídeos salen, ¿no? Hay auténticas tortas entre los soldados peleándose entre sí, diciendo que yo lo destruí primero, yo lo destruí primero, si me permiten la broma, ¿no? Pero esta es la realidad de esto, ¿no? Estamos viendo como un país superpoderoso, teóricamente, no puede con un pueblo como el yemení, que lo he repetido muchas veces aquí, es archipobre y protomiseria. Y no pueden con ellos. No pueden con ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente los recursos del país, de Estados Unidos, ya no son los que eran. Hubo una época en que Rumsfeld, que fue secretario de Estado de Estados Unidos con Bush hijo, hablaba de que Estados Unidos era capaz de sostener 3 grandes guerras al mismo tiempo. Hoy estamos viendo que es incapaz de sostener ni una sola. La guerra de Ucrania va camino de perderla, la guerra en el Yemen está absolutamente empantaneada, por más que hacen los yemeníes, responden una y otra vez, y se lo está pensando muy mucho para intervenir en Irán, lo cual sería también un enorme desastre
para la economía norteamericana. Estados Unidos tiene un gran problema. Y el problema se llama 1 de julio. ¿Qué pasará el 1 de julio? El 1 de julio, mejor dicho, un poquito antes, la semana anterior, vencen una cuarta parte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Una cuarta parte, un 25% de los bonos. El señor Trump tiene que pagar capital e intereses de estos bonos. Solo los intereses son mayores que todo el presupuesto de defensa del Pentágono de Estados Unidos. Y es por eso que el señor Trump ha hecho esta jugada de decir, bueno, voy a prolongar, no voy a cargar los aranceles durante 90 días para poder negociar en este tiempo. Estos 90 días acaban justamente en el mes de junio y julio, cuando el señor Trump tiene que pagar la deuda externa enorme que tiene. Este es el gran problema que ahora tiene el señor Trump. Bien, y lo estamos viendo con las reacciones. Uno, dices que el Pentágono ha sido un símbolo del despilfarro estructural. El Pentágono ha recibido la orden de reducir su presupuesto en un 8% a partir de este año 2025. Esto implicará, Eduardo, la retirada de tropas de Europa del Este, de Oriente Medio, y además cómo le van a hacer con China, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, el mismo Elon Musk y el vicepresidente J.D. Vance están alertando el riesgo de una quiebra porque pues hay un colapso fiscal, o sea, no pueden o todo lo que puedan recaudar fiscalmente, pues no va a poder para pagar. Estas dos cosas se están uniendo y esto desemboca a lo que tú estás diciendo, el temor de un default, de no poder pagar los bonos del Tesoro y sus intereses. Es así, Eduardo, para pasar después a la estrategia geocomercial que esto involucraría las rutas de comercio de China. Pero primero te pregunto esto y luego pasamos a la estrategia geocomercial, geográfica, y ahí nos vamos a ir al estrecho de Malaca, me imagino. Sí, efectivamente, esta es la clave del problema. Digamos que esta clave trae otra consecuencia en paralelo. Me refiero a que el pagar la deuda es ahora el mayor agobio que tiene el señor Trump. Porque además tiene otro agobio también, que nadie sabe en realidad cómo se puede conjugar una cosa con la otra. El segundo agobio que tiene es que el señor Trump prometió en su campaña electoral que quitaría el impuesto sobre la renta. Es decir, el impuesto sobre la renta que pagan todos los ciudadanos norteamericanos. Evidentemente, a quien beneficia esto es a los que más tienen, que son los que teóricamente aportan más. Por tanto, lo que pretende el señor Trump es beneficiar más a los multimillonarios y que ganen todavía más de lo que ganan, quitándoles los impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta. Pero claro, esto es una contradicción, porque tienes que devolver capital e interés de los bonos del Tesoro, ya digo, un 25% de deuda a 10 años, la tienes que devolver ya, de aquí a unos meses, y por otro lado también tienes que recaudar para cubrir el déficit que produciría que ese impuesto se anulara. Si se anula ese impuesto, se crea un agujero fiscal que tienes que cubrir de alguna forma. ¿Cómo lo va a cubrir? ¿Cómo quiere cubrirlo el señor Trump? Los aranceles. La clave son los aranceles. Los aranceles, para que tengamos una idea, es un poco como si cogiéramos a una persona, la cogiéramos por los pies, la pusiéramos cabeza abajo y todo el dinero que caiga de los bolsillos nos los vamos quedando y nos los vamos metiendo en nuestra hucha, ¿no? Esto es lo que pretende el señor Trump, extorsionar a todos los países del mundo para que le paguen, por un lado, la deuda externa, capital e intereses, deuda a 10 años que tienen que reinvertir o tienen que eliminar o la tienen que refinanciar, que es la otra opción. Puede obligar a los países a decirles, mira, yo te quito aranceles a cambio de que me compres bonos del Tesoro en el mes de julio. Eso también es una de las ideas que tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tiene el problema de que tiene que cumplir con sus amiguetes millonarios y quitarles el impuesto
de el impuesto de la renta, ¿no? Así que tiene estos dos graves problemas, ¿no? Y esto es lo que se está pensando el señor Trump cómo lo resuelve, ¿no? Y la solución que ha encontrado es extorsiono a todo el mundo, especialmente a China. ¿Por qué? Porque China es el gran productor, además tiene 700.000 millones, que se dice pronto, en bonos del tesoro, que puede refinanciar o no en el mes de junio, y por tanto, esa China contra la que me tengo que dirigir. Lo que ocurre es que este hombre está asesorado pésimamente, más bien no están asesorados, sino tienen todos estos personajillos una ansia de protagonismo monstruosa, un ego monstruoso, y además están creídos en que son poco menos que están elegidos por la mano de Dios, ¿no? Pero carecen de la capacidad intelectual para entender el mundo que nos rodea, que es muy complejo, muy complejo. Hoy, por ejemplo, China está respondiendo a cada una de las agresiones de Estados Unidos de una forma demoledora. Pero eso sí, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, señor Trump, que está todo el día mostrando pecho como si fuera un gallo de pelea, los chinos son calladitos, no dicen nada, no levantan la voz, cuando hablan lo que tienen que hablar, ni una palabra más, ni una palabra menos, y sobre todo son gente educada que no falta el respeto nunca a nadie, ni incluso a sus propios enemigos. ¿Por qué digo eso? Por una razón muy sencilla. Ayer, llegó a Pekín el CEO de Nvidia. Nvidia es la mayor empresa, una de las mayores empresas del mundo de fabricación de chips, que ha perdido casi $500 millones porque ella tenía el chat GPT controlado. Cuando los chinos sacaron su propia inteligencia artificial, su equivalente chino al chat GPT, la empresa Nvidia perdió ingentes cantidades de dinero. Ahora ha salido a China. ¿Para qué? Pues por una cosa muy sencilla. Para rogarle a los chinos que no les hagan mucho la competencia y sobre todo que les vendan galio y novidio. El galio y el novidio son dos minerales de esos raros, estratégicos, que controla prácticamente, no llega al 100%, pero casi al 100% China. China es la gran vendedora, la gran exportadora de 12 minerales raros, rarísimos, que solo existen prácticamente en China. Hay otros países que también tienen, pero que no están explotados, y que evidentemente cerrar el grifo de estos minerales significa que la industria tecnológica norteamericana se hunde. Porque, solamente para que lo entendamos, galio es un mineral de estos raros. Tiene unas propiedades de capacidad de resistencia, flexibilidad, soporta fuerzas muy duras que el acero, por ejemplo, incluso el mejor acero, no es capaz de soportar. Pero, y además el galio, por cada avión norteamericano F-35, se precisan 40 kilos de galio para que ese avión vuele. ¿Quién tiene galio? El 92% de la producción mundial lo tiene China. Este es un ejemplo más de lo que está ocurriendo. Así que China está respondiendo de forma paciente, sin grandes aldaracas, pero por ejemplo, dando golpes brutales. Estos días ha salido que 178 Airbus, hay Airbus de la Boeing, 178 a 373 de la Boeing, los ha echado para atrás China, ya no los va a comprar. Y además, acaba de ordenar a sus compañías aéreas que no compren otros 9.000 aviones más que estaban previstos comprar hasta el año 2040. La Boeing es, como todos sabemos, digamos, la estrella de la industria norteamericana, a pesar de que es un avión que ha tenido y tiene muchos problemas técnicos, precisamente debido a la forma como se ha construido.
se ha parcializado tanto su construcción en unas empresas que subdividen la empresa en otras empresas más pequeñas, que hay problemas estructurales al final en el montaje que ponen en peligro a las tripulaciones y a los pasajeros. Pues bien, la Boeing acaba de perder un negocio de la fabricación de 9.000 aviones de aquí al 2040 solo para China, al margen de estos 179 que tenían que entregarse este año, que tampoco los quiere ya China. Esto evidentemente beneficia al Airbus, que es el avión europeo, y evidentemente a las compañías fabricantes de China. Esto ha salido en la prensa 2 minutos. Los chinos no han hecho demostración de nada. Sencillamente han ordenado que se haga. Y se ha hecho. La empresa privada en China está controlada, evidentemente, por el gobierno chino y por el Partido Comunista. La política se pone al servicio, es la que manda. La política manda sobre la economía, no al revés, no la economía mandando sobre la política. Esta es la gran diferencia entre un país y otro, ¿no? Pues esta es la realidad. El señor Elon Musk y el vicepresidente de Estados Unidos alertan de la quiebra de facto de un déficit descontrolado que Estados Unidos va a tener problemas para refinanciar o para pagar. Ya veremos cómo lo resuelve. Estos meses van a ser realmente apasionantes, porque veremos cómo se establece esto. Y de todas formas, digamos, la incapacidad de entender la realidad de este mundo, que por ejemplo, solo el 16% de las exportaciones de China van a parar a los Estados Unidos. Por tanto, China puede desviar estas exportaciones a otros países o incluso a su consumo interno. China tiene 1.400 millones de consumidores, ni uno ni dos, 1.400 millones. Así que gran parte de su producción la puede reinvertir otra vez en su propia población, elevando el nivel de vida. Así que de alguna forma los propios Estados Unidos le están haciendo un pequeño favor a los chinos. Porque al final el gobierno chino va a reinvertir ese excedente en su propia población, elevando el nivel de vida. Y consigue con eso que la población se fije más todavía a favor del gobierno chino. Esto es también otra realidad que se está produciendo. En cambio, en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Ya está, todo el mundo ya lo advierte. La inflación se dispara y los más golpeados van a ser las clases populares. Los más pobres son los que van a sufrir más el impacto de la inflación y el impacto de esta guerra comercial que, como hemos dicho más de una vez, estamos viendo su inicio. Esto no es la batalla, la gran batalla. Esta es una de las batallas que se desarrollarán de aquí en adelante. Bien, mientras todo esto pasa, mientras tú nos hablas, mientras Donald Trump cacarea y alardea de su superpoder, bueno, pues ahí, por ejemplo, estamos viendo en las imágenes que los chinos siguen y se extienden y aprenden la publicidad, la mercadotecnia, los artículos, las promociones, mientras la Casa Blanca sigue refunfuñando y insultando incluso al comercio internacional. Pero China en su publicidad, en su producción, no para, no para, y prueba de ello, y aquí viene el otro dolor de cabeza, lo veo como un sistema linfático, un sistema vascular, son como venas o como un pulpo que se extiende no solo a nivel TikTok o a nivel Temu que veíamos ahí, que es la competencia de Amazon, que te vende productos muy baratos y que te los pone en la puerta de tu casa, sino que también estas venas se extienden con esta foto que tú nos mandas, Eduardo, y que se convierte no en un dolor de cabeza, sino en un rompecabezas o en un puzzle, como le llaman ustedes, que parece ser no tener solución para los Estados Unidos. Lo que vemos ahí
es todas las rutas marítimas del comercio mundial, obviamente copadas por China, en el estrecho de Malaca, y esto pues propone dos desafíos para Estados Unidos: cómo parar ese comercio mundial, y por un lado por la parte económica, y cómo contenerlo o rodearlo por la parte militar. Yo creo que con esto vamos a ir acabando la exposición de hoy, y es creo que tu cereza del pastel, Eduardo. Te escuchamos. Este es el talón de Aquiles de la economía china. La economía china tiene que pasar necesariamente, los flujos de petróleo y energía que necesita China pasan por el mar de Tasmania y después entran en el estrecho de Malaca. Ahí está Malasia. La lucha entre Norteamérica y China por atraerse a estos países a su regazo, por llamarlo de alguna forma, tiene precisamente este problema, ¿no? Está en esta cuestión, ¿no? Eh, como vemos, estas líneas representan que efectivamente los flujos comerciales de ida y de vuelta, que necesariamente, por una cuestión geográfica, han de pasar por el estrecho de Malaca. En esta zona, Estados Unidos tiene entre Estados Unidos y Reino Unido y Francia, me parece que son 9 o 11 bases militares. Unas que se dan de una forma, otras en alquiler, otras en comparación conjunta. Este mapa, por ejemplo, señala el flujo de barcos que pasan por el estrecho de Malaca. Realmente es en torno al 40% del comercio mundial. Se está pasando por aquí. Es una cifra terrible. Por eso, China está llegando a acuerdos muy importantes con Rusia y aquí tenemos también, aquí tenemos en este mapa las diferentes bases militares occidentales que intentan controlar el flujo de mercancías provenientes y que van hacia China. China ahora ha conseguido un factor muy importante para él, porque Vietnam ha pedido el ingreso en los BRICS, y Vietnam está un poco más al norte que este mapa, tiene también una base muy importante para proteger las líneas de comunicación de China y hacia el estrecho de Malaca. Así que tener un aliado como Vietnam o como Camboya es también muy importante. Por otro lado, Malasia tiene una posición política muy ambivalente, en cuanto a la relación con China. Y el problema de China es de que está haciendo una política comercial muy fuerte, pero no va acompañada de una política militar. China no es un imperio, o no se comporta como un país imperial. No pone sus soldados a obligar a los demás países a hacer lo que ellos quieren. Ellos venden y compran, pero no impone una movilización militar precisamente para imponer sus condiciones a los demás. Y esto es una gran diferencia también respecto a Estados Unidos. Estados Unidos esto no lo hace nunca. Lo hace, llega, impone sus condiciones, te impone sus militares, te crea bases militares para controlarte y a partir de ahí, a partir de que ha puesto las bases militares, te extorsiona todo lo que puede para extraer todo lo que pueda del país y llevárselo a Estados Unidos, ¿no? Esta es una gran diferencia entre uno y otro. Este es el problema de China. Y solamente viendo este mapa entendemos cómo China está buscando aliados a través de Uzbekistán, a través de Rusia, a través de Mongolia, para dar salida a sus productos a través de líneas terrestres que también se están creando y proveerse de recursos energéticos especialmente procedentes de Rusia, ¿no? Y es gracias a este mapa podemos entender qué es lo que está pasando en muchos países. La noticia, por ejemplo, de esta semana, hace muy pocas horas, ¿no?, que Rusia reconocía como país no terrorista, le ha quitado el adjetivo de terrorista a los talibanes en Afganistán. Es un país no terrorista. ¿Qué quiere decir esto? Que Rusia quiere invertir en Afganistán porque es un corredor estratégico hacia Irán y hacia el Caspio
para dar salida y entrada a los productos energéticos en países que son amigables, porque desde el momento en que Rusia reconoce a los talibanes como no terroristas, digamos que es un país amigable y además Rusia va a invertir en infraestructuras también en Afganistán. Igual que China. China también está interesada en invertir en Afganistán precisamente para asegurarse un corredor terrestre que le permita una salida de sus productos si el estrecho de Malaca queda roto. Si Estados Unidos y Occidente, en un caso probable de guerra, abro paréntesis, una almirante norteamericana que se le hizo dimitir, por cierto, dijo en una rueda de prensa, en voz alta, hace unos meses, que la guerra contra China, la guerra, no la guerra comercial, la guerra de cañones, estaba siendo preparada por el Pentágono para 2027. Por ser tan bocazas, parece ser que la almiranta le costó el puesto. Pues sí, Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. Así que cada jugada que se ve ahora, cada país que entra en este juego de ajedrez tiene unas motivaciones u otras y es muy complejo, ¿no? Pero la historia enseña que tras las guerras comerciales suelen haber guerras de las otras. Eso ha pasado siempre. Primero llegaba Inglaterra, cuando creó su imperio, imponía sus bases comerciales y posteriormente invadía con sus barcos y sus tropas los países. Esto es lo que esta almiranta, ahora no me acuerdo el nombre, llegó a decir y por eso le ha costado el puesto, ¿no? Esperemos que se equivocara, esperemos que sea una chulería más a la que nos tienen acostumbrados estos militares del 3 al 4. Esperémoslo. pues brillantísima explicación, brillantísima investigación, Eduardo, porque bueno, pues todo nos explicas cómo está lo que estamos viviendo y rematas justamente con los movimientos estratégicos geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, la invitación de Xi Jinping a Vietnam a decir o vas para Estados Unidos o vas para acá, mejor para acá, Estados Unidos presionando a Vietnam y así en todo el Indo-Pacífico, y por el otro lado Rusia declarando que no son terroristas el régimen de los talibanes, y esto les va a permitir incluso tener vías directas con Irán, lo cual son jugadas ahí de ajedrez geoestratégico. ¿Cómo acabamos? ¿Cómo cerramos? ¿Cuál es la conclusión de este imperio que retrocede? Y tu frase para despedirnos, Eduardo, por favor. Político socialdemócrata alemán, un hombre con una visión muy notable y que alcanzó, bajo su mandato, alcanzó Alemania, alcanzó los máximos niveles de protección social que había tenido nunca. Se llamaba Willy Brandt, este político se llamaba Willy Brandt. Y le tocó también vivir época complicada, una época muy complicada, ¿no? Además fue un hombre que había participado en la lucha antinazi, no como otros políticos alemanes, que nacieron de funcionarios y políticos nazis que se reconvirtieron a la democracia. Willy Brandt no, es al revés, es un ejemplo claro de un hombre que apostaba por la democracia y por las libertades públicas. Y dijo una frase muy importante: la paz no es todo, pero sin paz todo es nada. Es decir, repito, la paz no es todo, pero sin paz todo es nada. La condición para vivir es la paz. La paz es lo que nos permite seguir adelante y seguir prosperando. Pero no es la única cosa, pero es la fundamental, porque sin paz no hay nada más. Sin paz no hay nada. Así que hay que apostar definitivamente por la paz, porque, como decía Willy Brandt, sin paz
todo es nada. Esta es mi frase de hoy. Pues ojalá te escuchen los que han vivido de lo contrario, ¿no? Los que han vivido de la guerra, porque al final, aunque vivan de la guerra y sean muy poquitos, al final la no paz los va a alcanzar, y ojalá que ellos también estén muy conscientes. La paz sin duda será el beneficio y el patrimonio de la humanidad para todos, incluidos los gángsters, incluidos las bandas de criminales que se enriquecen con la guerra. Eduardo, pues excelente, enhorabuena, de verdad, qué exposición tan clara, tan redonda. Inicias y finalizas con una frase que es sin duda vital para las relaciones internacionales y para la comprensión de cómo es el individuo hoy en día y cuál es su única esperanza o cuál es su único objetivo por el cual todos deberíamos de luchar. Un abrazo, hermano. Eduardo, gracias de verdad. Lo mejor para ti, para toda tu familia y lo mejor para ustedes que nos ven en cualquier parte del mundo. Por favor, yo los invito a que busquen El Viejo Topo, que busquen los artículos de Eduardo Luque. Se van a deleitar con ellos, siempre enriquecedor en sus argumentos, en la investigación, en la reflexión y sobre todo cómo lo expones de forma tan didáctica. Gracias, Eduardo. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por estar aquí.